Hola ingenieros, bienvenidos a este video. Soy Michel Quintero y en el vídeo de hoy vamos a revisar uno de los métodos para poder utilizar un galvanómetro de Arson-Ball midiendo corriente alterna. Y ese método consiste en el electrodinamómetro. Así que quédate hasta el final para que aprendas todo lo que necesitas. Me regalas un like y te suscribes por aquí abajo. Vamos al video. El galvanómetro de movimiento de Arson-Ball responde al valor promedio o de corriente continua de la corriente que circula por la bobina móvil. Primeramente quiero decirles que por aquí arriba en las tarjetas voy a dejarles un video directo hacia el galvanómetro de Arson-Ball. Si todavía no está, significa que no lo he grabado. Así que suscríbete para que no te pierdas el momento preciso en el que este video esté disponible y no te pierdas el funcionamiento del galvanómetro de Arson-Ball. Sigamos. Si el galvanómetro conduce una corriente alterna, lo que quiere decir que tendrá medio ciclo positivo y medio ciclo negativo, el par producido sobre la bobina móvil o la aguja que se encuentra mecánicamente acoplada a ella tendrá par positivo y par negativo. Si la frecuencia de oscilación es muy baja, la aguja oscilará teniendo un valor promedio igual a 0, pero oscilará entre un valor positivo y un valor negativo. A altas frecuencias, el par de la bobina no puede cambiar tan rápido por la propia inercia que tiene la aguja, lo que haría que la aguja haga una pequeña oscilación en el valor 0 del medidor. Para medir corriente alterna con un galvanómetro de Arson-Ball, se deben diseñar algunos medios para obtener un par unidireccional que no se invierta cada medio ciclo. Un método muy utilizado es la rectificación de la onda de corriente alterna, de tal forma que la corriente rectificada refleje el movimiento de la aguja a un único valor. Otros métodos se basan en medir el efecto de calentamiento de la corriente alterna para producir una indicación de su magnitud. En esta serie de vídeos que vienen a continuación vamos a describir esos medios, pero en el vídeo de hoy hablaremos específicamente del electrodinamómetro. Uno de los movimientos más importantes para poder medir corriente alterna se conoce como el movimiento del electrodinamómetro. Se utiliza muy a menudo en voltímetros y amperímetros de corriente alterna muy exactos, no solamente para la medición de señales de alta frecuencia de la línea de energía, sino también para señales que se encuentran en rangos bajos de audiofrecuencia. Con algunas pequeñas modificaciones, el electrodinamómetro se puede emplear como batímetro, como medidor de potencia reactiva o VAR, como medidor de factor de potencia o como frecuencímetro. El movimiento del electrodinamómetro también puede servir como un instrumento de transferencia, ya que se puede calibrar en corriente continua y luego utilizarlo en corriente alterna, con lo que se puede establecer una equivalencia entre la tensión o corriente en corriente alterna y la tensión o corriente en corriente continua. El elemento de Arson-Ball utiliza un imán permanente para generar el campo magnético, en el cual gira la bobina móvil. El electrodinamómetro, vaya nombre tan largo, utiliza la corriente a medir para producir el flujo de campo necesario. En esos momentos puedes estar viendo la imagen de un electrodinamómetro con sus partes para que puedas conocerlo. Una bobina fija dividida en dos partes iguales proporciona el campo magnético, en el cual gira la bobina móvil. Las dos medias bobinas se conectan en serie con la bobina móvil y se alimentan por la corriente que se pretende medir. Hay suficiente espacio entre las dos partes de la bobina fija para poder darle paso al eje de la bobina móvil y que se pueda mover con total libertad. La bobina móvil tiene unida una aguja balanceada a través de un contrapeso. Su rotación se controla por medio de resortes, similar a la construcción del galvanómetro de Arson-Ball. El montaje completo está rodeado por un blindaje laminado para proteger el instrumento de los campos magnéticos externos, que a su vez podrían llegar a afectar el funcionamiento del electrodinamómetro.
El amortiguamiento se logra a través de unas aletas de aluminio que se mueven en cámaras de aire. El mecanismo se construye en forma muy sólida y rígida para mantener invariables sus dimensiones mecánicas y que su calibración esté intacta. Para entender la operación de este instrumento es necesario evaluar la ecuación por la cual se genera el par electromagnético. Tendríamos entonces la ecuación igual, y la estarás viendo por acá, T, que es igual a B por A por I por N, en donde la T representa al par y se mide en newtons metro, la B representa a la densidad de flujo magnético en el entrehierro y se mide en webers por metro cuadrado, que también significa una unidad de un ingeniero muy famoso, el gran conocido Nikola Tesla. Así que cuando veas Weber por metro al cuadrado es igual a un Tesla, que también en otras ocasiones se lo representa como Gauss. La letra A representa al área efectiva de la bobina móvil y se expresa en metros cuadrados. La I representa la corriente que está circulando por la bobina y se expresa en amperios. Y la N representa el número de vueltas que tiene el alambre con el cual está constituido la bobina móvil. Esta ecuación indica que el par generado es directamente proporcional por todas las variables que hemos listado, tanto por el flujo como por la corriente, como por el área de la bobina, como por el número de vueltas. En el electrodinamómetro, la densidad de flujo magnético, o la letra B, depende de la corriente que circula a través de la bobina fija y por lo tanto es directamente proporcional a la corriente de deflexión, representada por la letra I. Debido a que las dimensiones de la bobina, como el número de espiras que tenemos en la bobina, son parámetros invariables de cada medidor en particular, el par desarrollado es una función de la corriente elevada al cuadrado. Si el electrodinamómetro se diseña exclusivamente para ser utilizado en corriente continua, la escala cuadrática se observa fácilmente mediante las marcas de la escala, agrupadas en valores muy bajos de corriente y aumentando progresivamente el espacio hacia los valores más altos de corriente. Para ser utilizado en corriente alterna, el par desarrollado en cualquier instante es directamente proporcional al cuadrado de la corriente instantánea, I cuadrado, pero la I en este caso en minúscula. Cuando te encuentres con una variable representada por una letra minúscula, nos estamos refiriendo a valores instantáneos. Y cuando nos encontremos con esa misma variable con una letra en mayúscula, nos referimos a un valor en corriente continua o un valor RMS, que ya te digo qué es. El valor instantáneo del cuadrado de la corriente siempre es un valor, ¿adivinen qué? Positivo. Y por consiguiente siempre se producirá un par pulsante. El movimiento del electrodinamómetro no puede seguir las rápidas variaciones del par y toma una posición en la que el par promedio se equilibra con el par de control de los resortes. La deflexión del medidor es función de la media del cuadrado de la corriente. La escala del electrodinamómetro se calibra en términos de la raíz cuadrada de la corriente promedio elevada al cuadrado. Lo estarás viendo por acá. De esta forma, el medidor indica valores RMS o valores efectivos de la corriente alterna. Las propiedades de transferencia del electrodinamómetro son claras cuando se compara el valor efectivo de una corriente eléctrica en corriente alterna con un valor de esa misma corriente en corriente continua, en términos de sus efectos caloríficos o de la transferencia de potencia. Una corriente alterna que produce calor en una resistencia dada, a la misma razón promedio que una corriente directa, tiene por definición una corriente de I amperios. La razón promedio de generación de calor por una corriente continua I amperios en una resistencia R es I elevado al cuadrado por R, watts o vatios. La razón promedio de generación de calor por una I amperios en corriente alterna durante un ciclo en la misma resistencia está dada por esta expresión, en donde tenemos 1 dividido por el periodo T mayúscula multiplicado por la integral, teniendo límite inferior 0 y límite superior el periodo. Y esta integral corresponde al cuadrado de la corriente multiplicada por la constante de la resistencia
por un diferencial de tiempo. Ya que hemos dicho que el efecto de generación de calor es idéntico en el valor RMS de la corriente alterna y el valor de corriente continua, podemos igualarlas. Entonces tendríamos I mayúscula elevado al cuadrado por R sería igual a 1 sobre el periodo multiplicado por la integral, cuyos límites son de 0 al periodo, de la I instantánea de corriente alterna elevada al cuadrado por la resistencia por un diferencial de tiempo. Como tenemos el mismo término R, una constante en ambos lados de la igualdad, podemos sencillamente cancelarlos y nos queda I cuadrado igual a todo lo que ya mencionamos. Pero como lo que queremos calcular es la I independiente, pues sacamos raíces cuadradas en ambos lados de la igualdad y tendríamos que la I en corriente alterna es igual, o mejor dicho, la I de corriente continua expresada para la corriente alterna será igual a la raíz cuadrada de todos los términos que ya mencionamos. 1 entre el periodo por la integral de 0 al periodo de I cuadrado instantáneo por el diferencial del tiempo. Y a esto se le conoce como corriente RMS, o lo que significan sus siglas, raíz cuadrática media. Esto está en inglés root mean square, pero en español es raíz cuadrática media. O también se le conoce como valor efectivo de la corriente alterna. También suele denominarse como valor de corriente continua equivalente o valor de corriente en DC. Si el electrodinamómetro se calibra con una corriente de 1 amperio en corriente continua y se marca la escala para indicar este valor de 1 amperio en corriente continua, la corriente alterna que produce una deflexión de la aguja a esa misma marca en la escala corresponderá a 1 amperio RMS. De esta forma se puede transferir una lectura realizada en corriente continua a su valor en corriente alterna. Y así se establece una correspondencia directa entre la corriente continua y la corriente alterna. El electrodinamómetro puede ser un instrumento muy útil para calibración y se utiliza con este propósito por su gran exactitud inherente. Sin embargo, también presenta algunas desventajas. Una de las desventajas que presenta es su alto consumo de energía, y esto es consecuencia directa a su construcción. La corriente medida, además de circular por la bobina móvil, debe proporcionar el flujo del campo, y para obtener suficiente campo magnético fuerte, se requiere una alta fuerza magnetomotriz o FMM. Y la fuente debe proporcionar corriente y potencia muy altas. A pesar de este consumo alto de energía, el campo magnético es más débil que el que se consigue con un instrumento galvanómetro de Arzonval, ya que no existe un entrehierro en el circuito. Lo que quiere decir que toda la trayectoria del flujo consiste en aire. Algunos instrumentos incluyen acero laminado especial como parte de la trayectoria del flujo, pero la presencia del metal incluye problemas de calibración causados por los efectos de frecuencias y formas de onda. Los valores típicos de densidad de flujo en un electrodinamómetro están en el intervalo de 60 Gauss. Esto se compara de manera muy desfavorable con la densidad de flujo generada en un galvanómetro de Arzonval, ya que en el galvanómetro oscilan entre 1000 a 4000 Gauss. La densidad de flujo baja del electrodinamómetro afecta inmediatamente el par producido y por lo tanto la sensibilidad del instrumento, ya que se caracteriza por tener una sensibilidad muy baja. Si se adiciona una resistencia al electrodinamómetro, podríamos llegar a tener un voltímetro. Podríamos medir tensión, tanto para corriente continua como para corriente alterna, con el mismo principio explicado hasta el momento. Por las razones mencionadas anteriormente, la sensibilidad de un voltímetro electrodinamómetro es muy baja, del orden de 10 a 30 ohmios por voltio, que si se compara con un galvanómetro de Arzonval que tiene 20 kiloohmios por voltio, es realmente baja. La reactancia y la resistencia de la bobina también se incrementan cuando se eleva el nivel de la frecuencia, limitando la aplicación del voltímetro electrodinamómetro a rangos de frecuencia realmente bajas. Es muy exacto para la medición de señales a la frecuencia de la línea de energía.
y por lo tanto se utiliza como patrón secundario. Si no sabes qué es un patrón secundario, por aquí en las tarjetas te dejo un vídeo acerca de los patrones primarios, secundarios, de trabajo y entre otros. También te digo que allí en las tarjetas te vas a encontrar el curso completo de mediciones eléctricas para que no estés perdido con los conceptos que te estoy diciendo en este video. El movimiento electrodinamómetro, incluso sin derivación, se puede utilizar como un amperímetro. Sin embargo, es difícil diseñar una bobina móvil que pueda conducir más de aproximadamente 100 miliamperios, una medida realmente baja. Las corrientes altas se deberían entonces conducir hacia la bobina móvil mediante terminales de alambre grueso, con lo que se perdería su flexibilidad. En caso de emplear una derivación, se coloca únicamente a través de la bobina móvil. Las bobinas fijas se fabrican de un alambre grueso y pueden conducir corrientes totales altas. Esto permite construir amperímetros para corrientes de hasta 20 amperios. Para medir corrientes alternas más altas, se utilizan transformadores de corrientes y un amperímetro patrón de 5 amperios, del cual hablaremos en otro vídeo. Así que básicamente ese es el funcionamiento de un electrodinamómetro y se puede utilizar como amperímetro o como voltímetro. Recuerda que todos estos instrumentos de medición son realmente importantes para medir corriente alterna. En el próximo video vamos a tratar los instrumentos tipo rectificador de onda. Así que suscríbete a mi canal por aquí para que no te pierdas este video y sigue el curso completo de mediciones que por este lado también te lo estoy dejando. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, ingenieros.